este versículo que el pastor ha estado compartiendo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y somos nuevas criaturas por lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas, ¿no es cierto? Le pregunté cuántas nuevas criaturas hay en esta mañana, ustedes levantaron su mano. Y eso es importante tener claro porque desde el momento en que nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestras vidas, hay algo que el Señor empieza a hacer en nuestras vidas. Tenemos una nueva identidad, tenemos una nueva naturaleza, ¿ok? Lo que antes influenciaba en nuestras vidas por tener una naturaleza de pecado, pecaminosa, porque ustedes saben que toda persona que está en esta tierra, que no conoce al Señor, está separado de Dios, ¿sí? Está muerto espiritualmente. Y yo quiero que ustedes, por favor, me acompañen en 3 puntos que yo voy a tratar de repasar de la manera más sencilla posible. Y tiene que ver con la declaración que hemos hecho. ¿Cuántos saben que esta es la palabra de Dios? ¿Cuántos saben que usted es lo que esta bendita palabra de Dios dice que usted es? Usted no es otra cosa más que lo que el Señor dice que usted es. Si usted ha estado escuchando por mucho tiempo palabras, voces, porque de alguna manera nosotros somos lo que escuchamos. Algunas personas dicen eso, que somos lo que escuchamos. De alguna manera lo que nosotros hemos venido escuchando por toda nuestra vida, desde que hemos sido pequeños. Tú eres un tonto, tú no eres bueno para el fútbol, dedícate a otra cosa. Te pareces a tu madre, te pareces a tu padre, vas a ser un tal por cual como tu padre, como tu abuelo, etc. Y así sucesivamente. ¿Cuántos de alguna manera hemos escuchado, hemos visto cosas de ese tipo? Y esas afirmaciones, que de hecho son maldiciones, porque una maldición es maldecir algo, terminan influenciando nuestras vidas y terminan marcándonos tremendamente. Y la Biblia dice aquí en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estuvimos viviendo por muchos años antes de llegar al Señor, separados de Dios, muertos espiritualmente, pero cuando el Señor nos atrae a sí mismo a través de Cristo, a través de su Hijo Jesús, ocurren algunas cosas. Primero, que somos nuevas criaturas. Eso lo acabamos de leer. Segundo, la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Y eso está en 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, a través de Cristo yo tengo una nueva realidad, puesto que soy una nueva criatura. Las cosas del pasado quedaron atrás. El Señor perdonó todos mis pecados. Todos, absolutamente todos. La Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Si el Señor me está diciendo que Él perdonó todos mis pecados, es que los perdonó todos. Y Él no toma en cuenta nada de ellos, ninguno de ellos. El Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor no se comporta como nosotros nos comportamos. ¿Será verdad que el Señor me perdonó mis pecados? Es verdad. El Señor nos perdona. Pero Él nos perdona en Cristo. Es decir, hay una demanda que la justicia de Dios espera por los pecados de cada uno de nosotros. Y el único capacitado para cubrir esa demanda era Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Derramó su sangre preciosa, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie más. Es en Cristo en quien, o a través de quien, yo soy salvo, por gracia. Yo soy nueva criatura en Cristo. Yo soy una nueva criatura en Cristo.
¿Me puedes decir, por favor, cuál es la clave? Perfecto. Dice, ¿no sabéis que sois templo, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? De manera que cuando uno recibe a Cristo, uno es una nueva criatura. Dios se olvida, Dios nos perdona de todo lo que nosotros hayamos podido haber hecho en el pasado. Dios no nos condena por eso. El diablo muchas veces utiliza como estrategia, utiliza la condenación, el engaño para hacernos sentir mal, para dudar de que realmente Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por mí. Y nos sentimos de alguna manera indignos. ¿Será verdad que Dios me perdonó? Por supuesto que sí. Y dice aquí, acabo de leerlo en 1 Corintios 3:16, que soy templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en mí. Cuando yo estaba muerto, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nuestro espíritu, estaba muerto. Es decir, estábamos muertos en vida. Pero cuando viene Cristo, nuestro espíritu, somos vivificados en el Señor. ¿Recuerdan lo que el pastor Billy decía, ¿no? Hablando del primer y el postrer Adán. ¿Quién era Adán? Era alma viviente. ¿Y quién era el postrer Adán? Espíritu vivificante. O sea, viene el Espíritu vivificante que es Cristo y vuelve a darme vida y me conecta con mi Dios. ¿Ok? Y me conecta con mi Dios. De manera que el Espíritu Santo viene a morar en mí. Otra de las cosas, otra de las realidades de nuestra nueva condición como nuevas criaturas es que somos hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? Amén. Y dice aquí la Biblia, ¿no? Le hubiera pedido a Hani que desbloquee esto. Es una locura. Dice aquí, somos hijos de Dios, está en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos han creído en el Señor Jesús? Amén. La Biblia dice aquí claramente que a todos los que le recibieron, Dios nos ha dado la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, usted tiene que escuchar la voz de su Padre. Usted tiene que creer lo que su Padre le está diciendo, lo que usted es. Una de las cosas que yo siempre como padre he procurado o hemos procurado con mi esposa cuidar es de lo que nuestras hijas escuchan. Procuramos que ellas escuchen cosas buenas. Y cuando ellas eran muy pequeñas, íbamos a visitar a los familiares, primos, tíos, y en los lugares donde nosotros ya no teníamos el control, porque las sacábamos de un lugar seguro, de una zona segura, de mi casa, en donde mi esposa y yo habíamos decidido escuchar alabanzas y escuchar prédicas y orar y tener un ambiente de Dios, de fe, de la palabra de Dios, y de pronto la sacábamos a la casa de un familiar o de unos familiares donde llegaban 20 personas, 5 niños y con todas las cosas que ellos aprenden, y de pronto mis hijas escuchaban cosas que nunca en su vida habían escuchado. Y no solamente de sus primos, sino también de sus tíos. O en la calle, sencillamente. Lo mismo pasa en el colegio. Ahora pasa en el colegio igual. Entonces, lo que nosotros hacíamos de pequeños, Señor, yo no sé lo que ha escuchado mi hija, Señor, pero guarda su corazón, Señor. Yo oro para que toda influencia negativa del mundo, Señor, sea cancelada ahora. Toda palabra maldicha sobre ella sea cancelada en el nombre de Jesús. Cuidaba yo como padre y cuido ahora de lo que ellas están escuchando, porque finalmente somos
lo que escuchamos, somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Nosotros tenemos una naturaleza espiritual. Había un hombre llamado Nicodemo que se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, Rabí, ¿no? Estoy parafraseando la historia. Usted lo puede encontrar en Juan 3, si no me equivoco. Sí, Juan 3. Le dijo, ¿qué puedo hacer para tener vida eterna? No sé si me equivoco, o para ser salvo, para entrar al reino de los cielos. No me acuerdo muy bien. Sí, para entrar al reino de los cielos. Y el Señor le dijo, bueno, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Pero si soy un hombre viejo. ¿Puede acaso un hombre viejo entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer? No. Es que me estás entendiendo mal. Estoy parafraseando. Es que el Señor Jesús le explica, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que estamos hablando de esta nueva realidad, de la nueva creación, es de un nacimiento espiritual, no natural. Y si somos nacidos del Espíritu, su naturaleza es espiritual. Y por lo tanto usted tiene que alimentarse espiritualmente de la palabra de Dios. No hay otra. Si somos nacidos de nuevo, si somos nuevas criaturas y no estamos buscando el alimento espiritual, créame, tarde que temprano nos vamos a debilitar espiritualmente. Porque así como en lo natural uno necesita comer comida, alimentarse, ¿no es cierto? Uno necesita alimentarse y tomar líquido, agua, etc. Porque si uno no lo hace, uno se debilita. En lo espiritual también uno tiene que comer su comida espiritual. Si somos espirituales porque hemos nacido del Espíritu, tenemos que comer comida espiritual. ¿Cuántos están aquí? Se fueron. Amén. No me dejen solo, por favor. Dice, somos hijos de Dios. Romanos 8, 16, 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. ¿Cuántos herederos de Dios hay en esta mañana? Dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos coherederos con Cristo. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! La Biblia dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esa es otra verdad espiritual. Eso es parte de nuestra realidad. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y si hay alguien que ha nacido de nuevo, que está en Cristo, escúchame bien, si hay alguien que está en Cristo, ha nacido de nuevo, nueva criatura es, ya las cosas pasaron, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, porque eso es lo que hace el Señor cuando venimos a sus pies. Él empieza a hacer las cosas nuevas en nuestras vidas. Él empieza a escribir una nueva historia en nuestras vidas. Él empieza a restaurar nuestras vidas, nuestras relaciones. Él empieza a poner sueños en nuestras vidas, visión, propósito, sentido de propósito, algo que antes no teníamos, pero Dios empieza a poner eso, propósito, empieza a hacernos entender que hay un propósito por el cual estamos aquí en esta tierra. Nuestra vida empieza a tener sentido en el Señor. Y dice aquí, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos conjuntamente con Él. Y somos coherederos, estamos sentados en los lugares celestiales. Y si esa es nuestra posición, porque eso es la posición donde Dios nos ha puesto, porque muchas veces los cristianos, tal vez no aquí, pero en otros lados, yo conozco, están enfocados en las cosas terrenales. La Biblia nos enseña que tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, nuestra mirada en lo alto. La Biblia nos enseña, Colosenses 1:3 me parece, que nuestra vida está escondida en Cristo, que nuestra vida está escondida en Cristo. Sin embargo, a veces, teniendo una naturaleza espiritual, andamos desviviéndonos por las cosas naturales, por las cosas terrenales. Y pareciera que esas cosas son las que consumen la mayor parte de nuestra energía, de nuestras fuerzas.
Otro tema importante acerca de nuestra nueva realidad es que somos embajadores de Cristo. Qué importante es esto. Dice 2 Corintios 5:20. Así que, esto dijo el apóstol Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores de Dios, somos embajadores de Cristo. Y eso es importante porque la embajada simplemente es una representación de una nación en otra. Aquí hay una embajada de México, ¿no es cierto? En Lima hay una embajada de México. Y ese terreno, esa área en donde está edificada la embajada de México, simplemente, aun cuando esté en territorio peruano, es mexicano. Y todas las personas, todos los funcionarios que trabajan en esa embajada de México representan a su país. Y si hubiera alguien que está haciendo uso indebido de los recursos o representando mal su nación, no solamente que queda mal él, sino que representa mal a su nación. ¿Sí? Nosotros, dice la Biblia, que somos embajadores de Cristo. Nuestra nación es celestial. La Biblia dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque somos espirituales. Porque usted me ve así como me ve, pero yo soy espíritu, como lo es usted. Somos espíritu, que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo, ¿no es cierto? Algunos chancaditos, ¿no? Tenemos un cuerpo, ¿sí? ¿Están conmigo? No se duerman, por favor. Tenemos un cuerpo, pero yo soy espíritu y mi nación, nuestra nación es espiritual. Es celestial. Pero nosotros, ¿cuántos cristianos ven esta mañana? ¿Puedo ver su mano levantada? Ok, usted representa a Cristo en esta tierra. Su nación es celestial. Y usted tiene que representarlo bien al Señor. Usted tiene que representar bien su nación espiritual en esta tierra. Somos embajadores de Cristo. Así que hay una demanda. Si bien es cierto, es glorioso el poder tener una nueva realidad, por ser una nueva criatura, por ser hijo de Dios, porque el Espíritu Santo mora en mí. Hay una responsabilidad también de representar al Señor aquí en esta tierra. Ok, somos embajadores de Cristo. Luego voy a hacer un recuento para que no se olvide. El segundo punto importante es que tengo lo que dice la Biblia que tengo. Lo que acabo de comentar es, soy lo que dice que soy. Simplemente he comentado algunas cosas que la Biblia dice de quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? No son todas, por si acaso. Yo se lo voy a dejar como tarea también, porque hay muchas cosas. La Biblia tiene muchas cosas. Pero aquí el punto número 2 que quiero compartir con ustedes dice, tengo lo que dice que tengo. ¿Qué dice la Biblia que yo tengo? ¿Qué dice la Biblia que yo tengo? Es interesante, pero normalmente cuando uno tiene su comunión con Dios, cuando uno tiene sus tiempos de intimidad con el Señor, usted mejor que yo sabe de lo que estoy hablando. Muchas veces estamos orando y nuestras peticiones son por, Señor, dame, bendíceme, multiplícame, provéeme, promocióname, agrándame, no sé. Es decir, eso muchas veces hay en nuestro corazón. Señor, bendíceme. Y no está mal, pero quiero comentarles algunas cosas que he tratado de ponerlo en orden de importancia. ¿Qué tenemos? ¿Qué dice la Biblia que yo tengo? En primer lugar,
Tenemos a Jesús, a Cristo Jesús en nuestras vidas. Tenemos la vida, exactamente, de eso voy a hablar. Tenemos a Cristo. Y es interesante porque muchas veces andamos por la vida tras las añadiduras y no estamos buscando que el reino de Dios sea establecido en nuestras vidas. No estamos buscando el reino de Dios y su justicia, sino más bien estamos corriendo tras las añadiduras, tras lo que nos falta. Y está bien orar por eso, pero hay un orden. La Biblia nos enseña que respecto a la oración, que no tenemos porque no pedimos, y si pedimos mal, y si pedimos, pedimos mal para nuestros propios deleites. Y no es que Dios no quiera darnos esas cosas por las que estamos orando, sino que vemos que a veces se demoran porque no estamos orando por lo que es lo más importante, por lo que estamos necesitando. Y no solamente material, sino espiritual, lo que nuestras vidas necesitan. Dice en Juan 3:16, un versículo sumamente conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién dio Dios? ¿A quién le ha dado Dios? O sea, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿A quién se lo ha dado? Claro, pero ¿a quién? A nosotros. Eso es lo que usted tiene, a Cristo, para que todo aquel que en Él cree. ¿Cuántos han creído en el Señor Jesús? Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es otra cosa que el Señor nos ha dado, no solamente a su Hijo Jesús, sino que también a través de Él nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. El punto anterior, somos hijos de Dios, sino que nos ha dado la vida eterna. Cuando Jesús entra en nuestras vidas, hay un punto de inflexión, hay una curva descendente en la que iban nuestras vidas, pero en Cristo nuestras vidas toman otro rumbo. Si bien es cierto, todas las personas tienen vida eterna, es decir, pero solamente hay dos alternativas: o con el Señor, nuestro Dios, o en el infierno, y ambas cosas van a ser eternas. ¿Ok? Exactamente. Sufrimiento eterno. Llorar, el lloro y el crujir de dientes, como dice la Biblia, ¿no? Dice aquí que el Señor nos ha dado a su Hijo Jesús. Y la vida eterna que tenemos es por gracia, es porque alguien se lo merece. ¿Alguien se merece la salvación? La Biblia dice que la salvación es por gracia. Que por gracia me es dada, dice. Perdón, me estoy equivocando de versículo. Otro punto que el Señor nos ha dado, que la Biblia dice que tenemos, es la fe. Dice la Biblia en Romanos 12:3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos ha dado una medida de fe. A cada uno. Dios ha repartido una medida de fe. Y es más, necesitamos fe para poder recibir a Cristo. Y Dios nos ha repartido esa medida de fe. Y es nuestra responsabilidad como creyentes, como cristianos, ejercitar esa fe, hacerla crecer. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. El justo, ¿cuántos justos hay aquí? El justo por su fe vivirá. Y usted tiene fe. Dios le ha dado una medida de fe. Dios nos ha dado vida eterna. Dice la Biblia en Juan 5:24: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quien cree, dice la Biblia aquí, de cierto os digo, que el que oye mi palabra, está hablando del Señor Jesús, y cree al que me envió, a Dios, tiene vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna.
¿Y cuántos estamos esperando la segunda venida del Señor? Amén. Algunos dicen que está pronta la segunda venida. Pero tenemos una promesa de pasar el resto de nuestra vida con el Señor. Todo el tiempo, adorándolo. De cierto, Juan 6:47 dice, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Otra de las cosas que el Señor nos ha dado es su Espíritu, su Santo Espíritu, el Espíritu Santo. Dice en Hechos 1:8, que es un versículo conocido también, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Ahora, ¿por qué es que estoy mencionando todos estos puntos? Porque es importante que como cristianos entendamos que no solamente debemos repetir una confesión de fe, sino que debemos entenderla, estar claros quiénes somos en el Señor. ¿Quién dice la Biblia que soy yo? Soy un hijo de Dios. Soy templo del Espíritu Santo. Soy un embajador de Cristo. Soy coheredero con Cristo. Somos hechuras suyas, dice la Biblia también. Creados para buenas obras, dice la Biblia. Para toda buena obra. Y lo que acabo de leer, ¿qué es lo que la Biblia dice que yo tengo? Tengo a Jesús. Tengo fe. Tengo vida eterna. Tengo al Espíritu Santo. La Biblia dice en Efesios 4:12 que el Señor, ha establecido apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. ¿Para qué dice? ¿Te acuerdas? Sí, claro, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, el Señor lo que quiere hacer es equiparnos. Él quiere darnos las herramientas. Pero las herramientas con las que el Señor nos capacita son herramientas espirituales. Gracias, Joey. Son herramientas espirituales. Cristo Jesús, fe, el Espíritu Santo. Ahora, si el Señor nos ha dado todo esto, ¿por qué es que muchas veces andamos tratando de lidiar con los problemas naturales o con los problemas espirituales, tratando de pelear con herramientas naturales? La Biblia nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Así es, para derribar toda fortaleza. Nuestras herramientas, nuestras armas, las que el Señor nos da, son espirituales. Y como yo decía al comienzo, si teniendo una naturaleza espiritual, si siendo una nueva criatura, esa es nuestra nueva realidad, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús, si el Señor ha anulado el acta de los decretos que era contra mí, si yo estaba muerto en mis delitos y pecados, si yo estaba destituido, separado de la gloria de Dios a causa del pecado, pero por Cristo, por medio de Cristo, ahora tengo vida eterna, ahora soy un hijo de Dios, ahora estoy en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué es que yo podría dejar que el enemigo venga y intente engañarme? Si usted es un hijo de Dios y viene alguien contra usted a hablarle, a maldecirlo y decirle, tú no vas a salir adelante, tú nunca vas a salir de esa situación de esclavitud, del pecado, de pobreza, de escasez, de miseria, tu matrimonio no va a ser restaurado, tus hijos nunca van a cambiar, nada bueno puede salir de ti, nada bueno puede salir de tu familia, porque mira a tu padre, mira a tu abuelo, mira a tu generación, ¿qué de bueno puede salir de eso?
Si hay alguien que a usted viene y le dice algo como eso, usted tiene que recordar quién es usted. ¿Quién es usted en Cristo? ¿Qué es lo que Dios dice que usted es? Usted es un hijo de Dios. Usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Amén. Usted tiene a Cristo. Tiene al Espíritu Santo. Usted puede reprender. Y usted puede decir, yo no acepto esas mentiras del enemigo. Si viene alguien y lo maldice, yo soy un hijo de Dios. Y es ahí cuando usted puede darse cuenta cuán claro está usted en su posición como cristiano, como cristiana. Sus armas no son naturales, porque si alguien viene y le habla mal en tu rostro, in your face, como dicen mis hijas, en tu cara. Si alguien viene y te habla mal y te maldice en tu cara, en tu rostro, probablemente va a ocurrir lo siguiente, que te vas a enojar, va a salir el indio, bueno, lo dijo la hermana, va a salir el indio, ¿no es cierto? El Inca se va a enervar y vas a decir, ¿cuál es tu problema? Y vas a tratar de arreglar la situación en tus fuerzas. Pero la Biblia dice que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar toda fortaleza, para desechar, para cancelar toda palabra maldicha, toda maldición, para resistir al diablo en todo caso. Entonces me voy a enojar porque alguien me insulta, o me menta la madre, o habla mal de mí. De ninguna manera. A veces mis hijas en algún momento han llegado a la casa y me han dicho, papá, he escuchado esto en el colegio, ¿pero qué significa? Y yo no me hago problemas. Yo le digo, ok, esta palabra, la verdad, ¿qué significa eso? Vamos a buscar el diccionario si existe o no. Listo. Si es una palabrota, bueno, ahí está. Bueno, significa esto, pero la gente lo utiliza en este contexto. Esta mentada de madre, perdóneme por favor, vamos a ver si existe en el diccionario. No existe, por lo tanto, ¿por qué te vas a ofender por algo que no existe? Allá las personas que se quieran ofender por algo, porque escuchan algo de ese tipo y sin significar nada se ofenden. No sé si me dejo entender. Entonces, yo decido ofenderme o no. Usted decide ofenderse. Usted decide aceptar lo que el enemigo puede venir y decirle, pero ¿saben qué, hermano? El enemigo está derrotado. El enemigo no tiene más ni parte ni suerte sobre su vida, porque Cristo está en mí. Soy una nueva criatura. He sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo. Mi posición es que estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Soy hijo de Dios. Ningún arma forjada contra mí va a prevalecer. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro cuando él preguntó, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Quién soy yo? Bueno, la gente dice, Señor, que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista, que eres un profeta. Y ahora, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Mirando, ya les comenté esto, ¿no? Mirándose todos a la cara, uy, ¿verdad? Nunca nos habíamos preguntado esto. Y solo Pedro dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y el Señor le dijo, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esa verdad, porque como yo les comenté la vez pasada, Pedro, a la pregunta del Señor Jesús, Pedro respondió una piedra, una roca. La respuesta de Pedro a la pregunta del Señor fue una piedra, una roca. Y sobre esa roca, sobre esa verdad, el Señor dijo, sobre esa piedra yo voy a edificar mi iglesia. ¿Cuál era esa verdad? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la verdad. Voy a chequear la hora porque yo me excedo.
Ok, dice, esa es mi posición. Estoy en Cristo. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Yo tengo que pelear con el diablo. Tengo que enfrascarme en una pelea palmo a palmo, tratando de pelear con armas naturales, con alguien espiritual que ya está derrotado, que está bajo nuestros pies. El diablo está derrotado. Yo no tengo que hacer nada. Por eso la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores, porque Cristo ya lo derrotó. Y la pregunta es, si el Señor ya lo derrotó, ¿por qué a veces podemos estar viviendo medios derrotados, medios desanimados, medios desganados? ¿Por qué? Porque probablemente no hemos entendido. Y es importante regresar nuevamente a los principios, a los fundamentos sencillos, como estoy tratando de compartir en esta mañana. Son fundamentos sencillos. ¿Quién soy yo? Es verdad, ¿no? Yo soy lo que dice que soy. ¿Pero qué dice la Biblia que soy yo? Soy hijo de Dios. Tengo lo que dice que tengo. ¿Qué tengo? Tengo a Cristo. Soy más que vencedor en Cristo. Tengo fe. Dice aquí la Biblia. Bueno, el Espíritu Santo. Tengo el Espíritu Santo. Otra cosa que la Biblia dice que podemos tener es sabiduría. Y aquí interesante, dice la Biblia en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Es interesante, ahora conversaba temprano con unos hermanos y les decía, ¿no? Es curioso porque en nuestras oraciones, la mayoría estamos pensando, estamos orando al Señor, Señor, dame esto, dame lo otro, dame aquello, bendíceme, prospérame, hazme millonario, no sé. Cada uno sabe en su intimidad lo que ora al Señor, lo que hay en su corazón. Y cada uno también sabe si esas oraciones han tenido respuesta o no, o se están demorando y usted está pensando, uy, el Señor no me escucha. ¿Por qué se está demorando si la Biblia dice que puedo pedir todo y el Señor me lo va a dar? ¿Pero por qué se está demorando? Se está demorando probablemente porque no estamos orando de acuerdo a las prioridades, a las cosas que necesitamos. Y vaya que necesitamos sabiduría. Hubo un hombre, el rey Salomón, que cuando Dios lo visitó, le dijo, ¿no? Voy a parafrasear la historia, le dijo, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Y el rey Salomón le pidió sabiduría. Y la Biblia dice que Dios le dio sabiduría como nadie más la tuvo. Y por cuanto, pero Salomón le pidió sabiduría para gobernar bien los asuntos del reino, porque esa era su motivación. Señor, quiero gobernar bien los asuntos del reino, de tu pueblo. Estoy parafraseando. Y el Señor, y la Biblia dice que por cuanto Él pidió sabiduría, con buenas intenciones obviamente, y Él sabía que otros pudieron haber pedido riquezas, reinos, el Señor le dio sabiduría y lo prosperó, lo hizo tan rico, y era un reino tan esplendoroso que aún la reina de Sabá, cuando escuchó de lo magnífico de sus palacios, de las personas que servían en el palacio, tuvo ganas de ir a visitarlo. Y cuando llegó, se sorprendió porque dijo, esto no es nada. A mí me contaron que era impresionante, pero esto es más de lo que me habían dicho. Y necesitamos sabiduría para gobernar bien nuestros asuntos, para tomar decisiones correctas. ¿Sí o no? Que muchas veces nos metemos en dificultades porque tomamos decisiones sin consultar a Dios, sin buscar consejo. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay sabiduría.
A veces tomamos decisiones y simplemente le decimos, Señor, bendíceme en esta empresa que estoy emprendiendo. Pero ¿en qué momento le preguntaste al Señor si era de Dios que tú empieces ese proyecto? ¿En qué momento venimos y para los casados? Amor, estoy pensando hacer esto, este negocio, invertir, sacarme un préstamo. ¿Tú qué piensas? Ah, me da igual. O sea, ni siquiera le... ¿Hay algún casado aquí en esta mañana? Ni siquiera le doy oportunidad. Es más, ni siquiera le pregunto. Y si le pregunto, yo decido si recojo su opinión o no. Ah, bueno, es tu opinión. Tú no sabes el negocio que estoy emprendiendo. Lo voy a hacer yo. Porque tú no sabes. Bueno, hay esposos que a veces tratan hacia sus esposas, ¿no? Gracias a Dios aquí no. En otros lados sí. ¿No es cierto? Que hacen sentir a su esposa como que no saben absolutamente nada. Había, ¿no? Gracias a Dios ya murieron esos. Son nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Gracias al Señor por eso. ¿Sí? Entonces, en la multitud, el Señor sabía. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Mi esposo y yo somos uno. Yo no puedo tomar decisiones unilaterales y luego venir, esposa, por si acaso, ¿te acuerdas del préstamo? Ya me lo presté. Ya, pues, sí. ¿Te acuerdas? Lo mío, lo tuyo es mío y lo mío es mío, ¿no? Pero ahora que estoy endeudado, es nuestra deuda, ¿no? A veces pasa eso en el matrimonio, hermanos. En el matrimonio. ¿Y ustedes creen que Dios va a prosperar y va a bendecir ese proyecto o esa empresa si empezó mal, sin consultar a Dios, sin buscar sabiduría, sin buscar consejos, sin decir a la esposa, sin buscar al pastor, ¿tú qué piensas? Claro, el pastor, escúchame bien, hermanos, escúchame bien, el pastor no va a decidir por ustedes. Nadie más va a decidir por ustedes. Ustedes toman la decisión. Y buscamos sabiduría para tomar decisiones correctas. ¿Hay alguien aquí en esta mañana? Amén. Ok. Ya no se están durmiendo, ¿no? Qué bueno. Porque de aquí los veo. Tercer punto. Puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. ¿Y qué dice la Biblia que yo puedo hacer? Todo. El versículo super archi recontra hiper mega conocido, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. ¿Puedo ser un mejor esposo? Esposa, ¿tú qué piensas? Sí, ¿no es cierto? Es que, escúchenme bien, hermanos. Es que no hay de otra. Soy una nueva criatura. Tengo todo el potencial para ser un mejor hombre, un mejor esposo, un mejor padre. Tengo todo. ¿Saben por qué? Porque Cristo está en mí. Tengo al Espíritu Santo, que es mi ayudador, mi consolador, el que me enseña todas las cosas, el que me guía a toda verdad. Tengo todo. Tengo fe, confianza en el Señor, que Él va a hacer su obra en mí. Vengo y puedo descansar en Él porque Él tiene el control de todas las cosas. Yo hago mi parte y el Señor hace la suya. Yo no puedo tratar de... A ver, yo no puedo dejar de hacer mis cosas que a mí me corresponden y pretender que Dios provea. Yo no puedo dejar de trabajar, Señor, como tú has dicho que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Me voy a sentar, Señor, a pasar más tiempo con mi familia. He decidido renunciar. Ya no voy a trabajar, Señor. El que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Yo no puedo delegar mis responsabilidades a otras personas. Yo tengo que hacer lo mío. Yo no puedo ver que la situación familiar está un poco de cabeza, que los hijos están rebeldes, que no obedecen, que se pelean entre ellos y decir, esposa, ¿puedes ir a hablar tú con los hijos? No, necesitas tú, el hombre, liderazgo, tomar iniciativa e ir y sentarte con cada uno de ellos.
Familia, reunión familiar, cada uno apague su celular, su tablet, el televisor, todo. Todo. Sentémonos a la mesa. Reunión familiar. Necesitamos arreglar estas cosas. No podemos seguir así. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Es decir, Dios nos ha dado las herramientas, todas las herramientas. La Biblia dice que Dios todo lo llena en todo. Todo. En el Señor hay plenitud. Perfecto. Listo. Entonces, Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Mateo 17:20, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea, la Biblia nos habla aquí claramente de que todo es posible para aquel que cree. Todo es posible. Nosotros con mi esposa hemos podido ver milagros de Dios, de personas que no podían tener hijos. Y de pronto empezamos a orar por estas personas, empezamos a buscar a Dios, al Señor juntos. Y el Señor hace un milagro creativo, ¿no? Hace poco una persona, escúcheme bien hermanos, una persona, una hermana en Cristo, casada, ya pasaba los 40, ¿no? Pasaba los 40. Y bueno, se casó no hace mucho y habló con su esposo para ver la posibilidad de tener hijos. Ella consciente de su edad y ciertos riesgos, ¿no es cierto? O ciertas desventajas, por decirlo de alguna manera. Y empezó a buscar médicos e intentar salir embarazada. Y no salía embarazada, y había ya una decepción, y pasó un poco de tiempo, fue a buscar a mi esposa le recomendó ciertos especialistas, y mi esposa le dijo a esta hermana, la preparó y le dijo, mira, tú vas a ir a estos lugares, y tienes que estar preparada, porque te van a decir que no puedes, te van a decir que no se puede, que mira tu edad, que no es posible. Y te van a decir no gastes tu plata, cosas de ese tipo. Pero mi esposa le decía, pero cree, tú eres una hija de Dios, y si es de Dios, tú vas a tener tu hijo. Ella empezó a ir a médicos, y después de un tiempo volvió a ti. Y es más, escúcheme bien su situación. Una chica de 40 y pico años, poco más de 42, y ya estaba en un estado de menopausia. O sea, era imposible que ella ovulara. Era imposible. Empezó a buscar tratamientos y encontró todas las respuestas que mi esposa le había adelantado que los médicos le iban a decir. Pero cada vez que iba al consultorio de mi esposa estaba con la palabra, animándola, levantándola, haciéndole nuevamente creer que es posible, que todo es posible para aquel que cree. Y después de un tiempo, que ya ella estaba desanimada por lo que había invertido en visitas a médicos, dinero, tratamientos, qué sé yo, y regresó un día al consultorio y le dijo a mi esposa que estaba embarazada. No, perdón, que no estaba embarazada todavía, pero que ha empezado a menstruar nuevamente. Entonces, si ha empezado a menstruar, o sea, todavía no está embarazada, pero es posible que salga embarazada. Pero su historia es totalmente, para que haya ocurrido lo que ha ocurrido, tenía que haber ocurrido un milagro únicamente. Porque desde el punto de vista científico y médico no había manera que ella pudiera ovular por todos los estudios que le habían hecho, etc. Es más, ya estaba posmenopáusica, ¿no? O sea, era imposible que volviera a menstruar. Pero ahí está, feliz, contenta, confiando en el Señor, creyendo en el Señor. Creyendo en el Señor. Porque Dios tiene sus planes, Dios tiene sus propósitos. De manera que ahora todo es posible para aquel que cree.
¿Qué hay en sus vidas qué cambios está esperando usted en sus vidas? ¿Qué cosas está esperando usted? ¿Cuál es el milagro que usted necesita? El mayor milagro que puede ocurrir en la vida de una persona ya ocurrió en su vida. Cristo Jesús, nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Desde que usted nació de nuevo, usted es un hijo de Dios. Usted es templo del Espíritu Santo. Ande en santidad. No contriste al Espíritu que está en nosotros. El Espíritu Santo se contrista cuando pecamos. Tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo cuando nos está diciendo que estamos en pecado, que estamos a punto de ponernos en una situación de riesgo. El Espíritu Santo nos guarda también. ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Qué es lo más valioso que tiene usted? Donde está su corazón, está su tesoro. Si su corazón está en Cristo, usted tiene las más grandes riquezas que podamos anhelar. Cristo es nuestra plenitud. Él lo llena en todo. Todo lo llena en todo. Si usted tiene al Señor en su vida, ¿qué le podría faltar? Hermano, a mí me gustaría ciertas cosas que cambien en mi entorno familiar. Ore al Señor. Tal vez te falta fe para creer por ese cambio que tú estás esperando. Póngase de pie, iglesia, por favor.